¿Qué onda, gente? Aquí seguimos con Sports King. Seguimos aquí con el tema del fútbol mexicano. En la parte 2 que le nombramos para continuar con este tema que le incluimos varios temas. Seguimos con Jorge Corella y con Fabián Escanero. Vamos a seguir platicando. Terminamos hablando un poco de lo que fueron los estadios en el fútbol mexicano, las inversiones, etcétera. Pero me gustaría comenzar este episodio platicando un poquito sobre lo que es los dirigentes en el fútbol mexicano. Por ahí, mi primer episodio con el que estrené el podcast, le tiré un poco de tirria a los dirigentes del fútbol mexicano, los dueños del fútbol mexicano, porque pues hacen decisiones que son basadas en lo económico, en el negocio más de lo deportivo. Y pues me gustaría extender un poquito este tema con Corella y con el Wilson, platicar a fondo de eso. ¿Qué les parecen? Pues para yéndonos un poquito más específicos sobre lo que son las decisiones polémicas que estos dueños hacen, pues me gustaría comenzar con decisiones, por ejemplo, no sé, algo que a mí me ha parecido, y es debatible, pero a mí me ha parecido como que le hace un poco de daño al fútbol mexicano el hecho de que haya torneos cortos. Sería mejor un torneo largo porque por varias razones el torneo corto pues no te da la continuidad, te tiene les pone mucha presión a los directivos, a los técnicos, a los jugadores. Y teniendo los torneos largos, pues le das continuidad a proyectos, más confianza en fuerzas básicas. Vienen muchas ventajas de tener torneos largos. Inclusive, siendo honestos, si fuera un torneo largo, le daría más valor al campeón. Porque, por ejemplo, díganme, ¿quién fue el campeón del torneo corto o quién fue el campeón del fútbol mexicano hace 4 torneos? O sea, está difícil acordarte, güey. Entonces, eh, en ese sentido, a mí me gustarían más los torneos largos, pero pues a lo que voy, o sea, es lo económico sobre lo deportivo. Con el torneo corto tienes liguilla, güey, tienes más unas entradas extras a los estadios, que está bien, o sea, es emocionante, siempre la liguilla está interesante, pero también, o sea, no sé ustedes qué opinen, pero sí se me hace poquito injusto cuando el octavo pues, se elimina al primero. O sea, hay muchísimas cosas que evaluar en la balanza, pero que, pues, al final de cuentas, los dueños tienen esta tendencia de preferir el negocio que lo deportivo. Ese es un tema, ¿verdad? Los torneos largos. No sé ustedes qué piensen de eso y si quieren agregar alguna otra decisión o por ese estilo que los dueños o algo que les moleste de los dirigentes en el fútbol mexicano. Yo quisiera empezar ahí. Bueno, primero que nada, saludos nuevamente, Mike Corella. Otro capítulo más. Ha sido una plática muy cómoda con ustedes. Estoy aprendiendo bastante también. Y pues bueno, este tema es un poquito de mis favoritos porque yo siempre estoy peleado un poco con la mediocridad, ¿no? Y el fútbol mexicano parecería que le gusta ser mediocre. Y hay que primero definir un poquito la mediocridad, ¿no? ¿Qué significa que un equipo, no sé, como mencionabas tú, que la recta final de la liga esté en 16avo y se pueda apalancar como octavo y pueda ser campeón? Más o menos ahí le pasó a Monterrey en el último campeonato. Monterrey venía mal, contratan a Turco Mohamed, empieza a levantar ahí por un poco, le ganan al Atlas, a Tijuana, se cola como octavo lugar y pues es campeón, ¿no? Y obviamente yo encantado de la vida de que Rayados sea campeón, pero oye, Rayados con una plantilla de más de 70 millones de dólares y accediendo a un octavo lugar cuando por su plantilla y su jerarquía debería estar peleando los primeros 4 lugares, ¿no? Entonces, por ahí Rayados viene, o también puede ser, Rayados viene como primer lugar enfilado y llega un Tijuana enrachado, inclusive un Mazatlán
con un gol de último minuto y te echa para afuera. Entonces te echa para afuera toda la inversión que hiciste ahí con jugadores, con camisetas, con estadio y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que este modelo de torneo corto es muy llamativo por esto mismo, pero también hay que decirlo, fomenta un poquito la mediocridad, ¿no? O sea, qué tanto baja de nivel un equipo, qué tanto no sube de nivel otro, qué tanto es la injerencia de dinero sobre cualquier aspecto deportivo. Totalmente ahora la decisión es basada en términos financieros, ¿no? Inclusive ahora este torneo pues van a entrar 12, 4 se van a repechaje, los primeros 4 entran directo a liguilla. No, perdón, no 4 se van a repechaje, del quinto al 12º, creo que juegan un repechaje si no me equivoco. Y bueno, pues todo el torneo está con oportunidad de liguilla, entonces se pierde un poquito este folclore de querer buscar ahí un buen fútbol con los merecidos que hicieron algo durante el torneo. Eh, También, por ejemplo, yo siempre he estado de acuerdo, no sé ustedes, y también es un tema que a lo mejor ahí Corella le sabe un poquito más, con que Tigres empiece mal el torneo, pero va levantando poco a poco, ¿no? Sin embargo, muchos analistas deportivos dicen que eso es mediocre, ¿no? O sea, ¿por qué empiezas tan mediocre? ¿Por qué empiezas tan bajo? Pero pues es parte del fútbol mexicano al final de todo. Entonces, la pregunta ahí que yo tendría ¿es bueno que sea de esta manera el fútbol mexicano, que de la nada pueda ser campeón? Los llamados underdogs o los equipos de bajo presupuesto golpeando a los grandes. ¿Es justo? ¿No es justo? ¿Es emocionante? No sé, yo ahí tendría, ¿cómo ve Corella el aspecto ahí de Tigres? Que la verdad es que sus últimos campeonatos, recuerdo un poquito más en específico este último campeonato, apenitas y con Nahuel Guzmán alcanzaron a levantar la copa, ¿no? Sí, pues gracias Mike por tenernos aquí de nuevo. Yo antes de nada tengo una pregunta para Fabián y la pregunta es, ¿por qué dices que es humillante el campeonato? No te creas. No, miren, tal vez estoy hablando un poco subjetivamente. Yo cuando empecé a ver el fútbol, creo que como todos, lo que más veía y a la fecha lo mantengo así, es la Liga MX o la Primera División como se llamaba antes, ¿no? Y a la fecha, o sea, al día de hoy, ya tengo como 6 7 años, que es lo único que veo de fútbol, de fútbol soccer, aparte del Mundial y las competencias grandes internacionales. Pero, por ejemplo, otras ligas europeas y demás no las veo. Sí las vi en su momento, pero ya solo veo Liga MX. Entonces, yo soy un defensor, tal vez soy un purista del torneo mexicano. Entonces, yo sí discrepo con ustedes en torneos cortos versus torneos largos. A mí, yo soy fanático de los torneos cortos. Creo que le agrega mucha emoción. Entiendo que lo que predomina, el por qué es así, es el factor económico, de que los dirigentes le quieren sacar más dinero a la liguilla, a los derechos televisivos, a que la gente vaya a los estadios 8 juegos más. Pero para mí es fascinante. Para muchos lo pueden pintar como mediocridad o no sé, pero el hecho de que el octavo pueda ganarle al primero para mí y vaya que yo no soy fan de las historias de los underdog. Ya lo platicaron en algún episodio pasado, Mike, cuando vinieron Armando y Aldo. Y de ese sentimiento humano que tiene el aficionado, de siempre apoyar al menos favorito. De cierta manera, creo que lo que nutre a la liguilla mexicana, siempre esperando inconscientemente que el 8 le gane el 1 y la famosa, bien conocida maldición del superlíder. Entonces, creo que no es culpa del 8 de entrar mediocremente, sino es culpa del 1 de por qué reduces tu nivel entrando a liguilla. Claro, sí. Es cosa de mentalizarte. Por ejemplo, miren otros deportes, la MLB o la NFL. Ahí también suelen enfrentarse el menor clasificado contra el mayor. Y ahí casi siempre es raro cuando gana el menor clasificado. Porque en México pasa lo opuesto. Los equipos se mentalizan o qué es lo que sucede. No me parece un mal formato de torneo. De hecho, comparándolo a torneos largos en otras partes del mundo,
España, Inglaterra, ¿cuántas veces vemos que el campeón está definido 10 fechas antes, 9 fechas antes? Y ya pues ahí medio lo único que da emoción es definir quién desciende y quién se lleva los puestos de Champions y de Europa League. Entonces creo que eso le da emoción al fútbol mexicano. Entiendo que gracias a esos factores jamás vamos a ser la mejor liga del mundo, pero no me tiene sin dormir. No he checado los últimos rankings, pero recuerdo que hace 1 o 2 años en rankings mundiales de ligas creo que éramos la 11, e incluso arriba de algunas europeas, Suiza, Turquía además. Creo que sigue así incluso, somos la 11 del mundo. No habla mal de México. Y varios países tienen también torneos cortos como es Argentina. Y así tienen años y les funciona. Yo personalmente soy un defensor de los torneos cortos. Y respondiendo a tu pregunta, Mike, de qué otros temas polémicos, me parece que uno importante también es la multipropiedad, ¿no?, de equipos. Que bien no tiene tanto que se instauró. Antes estaba prohibidísima y ahora de cierta manera se permite. Lo vemos con León, bueno, con los dueños del León, que también son dueños del Pachuca. Yo ahí sí, eso para que vean, estoy en contra, no sé qué opinan ustedes. Yo de profesión soy abogado y en cualquier industria a la que asesores, ese es uno de los principios legales, ¿no? No puedes ser juez y parte, no puedes tener conflicto de interés, no puedes ser el mismo dueño de dos empresas que están participando en la misma cosa. Y en el fútbol mexicano se permite, y puedes jugar las fichas a tu favor. Entiendo que hay reglas internas que a lo mejor las restrinjan de cierta manera. Lo hemos visto y vaya, Jesús Martínez, dueño de León y de Pachuca, es alguien muy pulcro. Pero ¿qué tal si un multipropietario no lo fuera? Si tuviera antecedentes de corrupción. Ya hemos visto gobiernos estatales que tienen interés en clubes del fútbol mexicano, como lo era Veracruz, y vean dónde está ahora. No sé, la multipropiedad personalmente no me gusta, creo que se presta a mucha corrupción, a mucha arreglo de partidos. De nuevo, si todos los dueños fueran como Jesús Martínez, sin un antecedente feo, pues ok, pero creemos México es alto en corrupción, no solo en fútbol, en cualquier aspecto, entonces creo que eso no se debería permitir en México. ¿Sabes algo que estaba recordando, Corella? Y esta creo que es una de las más polémicas, pero que partió un poquito pues ahora sí que un parteaguas a esto de la multipropiedad. No sé qué tan propietario era el Club América de Necaxa. No sé si había acciones por ahí, pero cuando hubo un torneo donde estaban peleando el descenso Necaxa y Tigres. Creo que fue justo cuando se salvó Indios, cuando ya estaba aquí en Primera División Indios, y hubo un partido que iba a definir todo, que era América Necaxa, ¿no? O sea, súper Sí. emocionante el partido. Y en ese partido todos dijimos, no, pues obviamente América le va a dejar ganar a Necaxa para que se quede en Primera División, y no pasó. Ujú. América le ganó a Necaxa y lo mandó a segunda división o a primera A entonces, y Tigres se quedó, ¿no? Entonces, Tigres de hecho estaba con las manos cruzadas para que ganara el América, claro, pero nos sorprendió a muchos, o al menos a mí sí me sorprendió que América dijo, Nel, o sea, por más que Necaxa haya una buena relación o haya inversión en su caso, el fútbol es fútbol y lo vamos a jugar al pie de la letra, y creo que fue un gran ejemplo de Club América que tantas polémicas ha tenido con su arbitraje y todo lo parecido. Y aquí demostró que el América también pues le gusta jugar justo, ¿no? Fíjate, pensé que ibas a mencionar la final esa del América contra el Necaxa, ahorita que empezaste a hablar de la multipropiedad con Televisa. Pensé que ibas a mencionar esa final, pero también eso que mencionas sí es cierto. Mucha gente pensó que, pues, que lo lógico iba a suceder y no fue así. Terminó sucediendo lo opuesto, que pues personalmente también como tú me sorprendió. Pero sí, pues si te vas poquito más atrás, también el América jugó esa final con el Necaxa, que creo que la final de ida la ganó el Necaxa 2-0 y luego jugaron el partido de vuelta y lo ganó el América 2-0 y luego se fueron a tiempo extra y luego ya el misionero mete el gol de este famoso de cabeza.
Pero, o sea, pues te prestas a malas interpretaciones, ¿sabes cómo? Es como que, digo, Claro. no estoy diciendo que haya habido algo raro debajo del agua en esa final, pero pues te prestas a ese tipo de especulaciones, o sea, como, o sea, pierdes 2-0 y luego ganas 2-0 y luego le ganas, o sea, está bien interesante. Yo estoy de acuerdo con Corella, a mí no me gusta la multipropiedad y te lo digo porque pues el Atlas ahorita está con el grupo Orlegui y pues obviamente todo el mundo sabe que es el dueño Es de verdad, de Santos. Santos, sí. Entonces, te vas más atrás y el dueño era TV Azteca y también TV Azteca tenía el Morelia. Entonces es una cuestión, digo, medio incómoda porque los jugadores se van y vienen, se prestan jugadores, es como que no, pues tú mueven sus fichitas, tú ahora te vas para allá, tú te vienes acá y desarman de cierta forma a algún equipo por salvar al otro de temas de porcentaje o de lo que tú quieras. Entonces sí se me hace mal, pero también se me hace interesante el hecho que este tipo de propietarios quieran comprar más equipos, o sea, ¿por qué tienen que ser ellos mismos? ¿Por qué no hay inversión de otra gente? Y tristemente, lo que yo he escuchado cuando hacen entrevistas, por ejemplo, a Jesús Martínez, a Grupo Orlegui, en su momento a Televisa, ellos lo que te responden es que no hay nadie más que le invierta, o sea, es como que somos nosotros o nadie más, güey. Ujú. Entonces eso sí se me hace bien triste de que no haya inversión en el fútbol mexicano. Yo sé que está, pues es mucha lana, es mucho dinero, tienes que invertir muchísimo en el fútbol. O sea, si escuchan esas entrevistas, se darían cuenta que es como que, bueno, pues es que no, porque hay multipropiedad, pues sí, pero pues es que no hay nadie más que compre esos equipos o que le quiera invertir. Ese es el pedo a mí que yo le veo ahí. O sea, Sí, sí, quitas la sí. multipropiedad, pero al final, güey, dejas encuerado o desnudo ese equipo que nadie lo va a pelar y nadie le invierte. Entonces, es el debate ahí, o sea, o el tema. Justamente creo que también un fenómeno que vemos con la multipropiedad, ahora que mencionas el Atlas, ya que lo adquirió el grupo Orlegui, claramente el favorito del grupo Orlegui es Santos Laguna. O sea, la Sí. inversión está puesta en Santos, no en el Atlas. Sí, sí, sí. Pero es un fenómeno interesante. Yo lo que he escuchado, he leído, es que aunque pareciera que hay dinero, pues sí hay mucho dinero por medio, eso es definitivo en la Liga MX, pero no creas que hacen un dineral de ganancias los dueños de los equipos. O sea, para ellos es más un hobby. Sus números al final del año tal vez salgan parejos, equilibrados en poquita ganancia, incluso en números rojos muchos, que es lo que lleva al fracaso a muchos. Ya lo vimos hace varios años con Indios de Ciudad Juárez. Eh, Era el dueño Francisco Ibarra, el grupo del grupo Ibasa, pero es difícil mantener un equipo porque realmente la ganancia no es mucha. Es un hobby, realmente para los dueños es un Claro, hobby el totalmente. tener ser dueños del equipo. Y creo que eso hace sentido con lo que mencionas, Mike, de las entrevistas, ¿no? Pues si no le meto yo, ¿quién le va a meter? Para mí, yo ya sé cómo manejar esto. Si me dan la oportunidad de tener otro equipo, con gusto. O sea, es como nosotros jugando FIFA, no sacamos nada de ahí, más que diversión. Y creo que ese es algo parecido a lo que hacen ellos. Fíjate Sí. que a lo mejor ahí una solución podría ser un tipo de subsidio por parte ya sea de gobierno, alguna asociación para quien empresario quiera tener algún equipo en primera división, pues tenga las facilidades económicas, ¿no? Y evitar la multipropiedad. Yo creo que estoy de acuerdo con ustedes, la multipropiedad es algo hasta cierto punto natural dentro del fútbol mexicano, pero sí perjudica un poco el crecimiento pues vaya, de competencia empresarial o competencia deportiva con respecto a inversionistas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora con Bravos, que se unió Alejandra de la Vega con este señor de Southwest y de los Chihuahuas, no recuerdo el nombre. eh, por ahí ellos buscaron la manera de tener un equipo en primera división y vaya que lo están haciendo muy bien. O sea, están invirtiendo de una manera que no se había visto en Ciudad Juárez ni con Cobras ni con Indios y, Sí. y eso les está funcionando, ¿saben? Entonces hay maneras de tener un equipo en primera división. Claro, como dice Corella, pues es un hobby, ¿no? Es hasta cierto punto como un bebé para cada uno de los propietarios.
pero creo que hay mucho empresario mexicano que pudiera también hacer un buen trabajo con eso, ¿saben? Sí, definitivamente, qué bueno que lo mencionas, lo de los Bravos, porque creo que es un ejemplo de cómo, de cómo lo están llevando. O sea, me ha gustado mucho ver que Alejandra de la Vega, la forma en que lo está haciendo, la forma en que está invirtiendo. O sea, acaba de llegar Marco Fabián al equipo, o sea, eso te dice la intención que tienen en brindarle a la ciudad a Ciudad Juárez Y la un buen visoría, Mike, equipo. la visoría que tienen, también, pues por ahí atraparon a Lescano, que ha resultado, a mi parecer, uno de los mejores jugadores de la liga. Claro, no lo voy a poner en top uno, pero ve qué calidad de jugador es, junto con el Diego Rolán también. Roland, El sí. Zavala también, es un jugador importante. O sea, en realidad no están nada descubiertos. Sí, no, y si te vas a poquito más atrás desde que hicieron el equipo en la primera A, o Liga de Ascenso, ya no sé cómo se llama, o Liga de Expansión, que ya te digo, ya es otro tema también. Cuando estaban en la Liga en la Liga, aferrado, la Liga de Ascenso, en cuanto llegó Bravos, empezó a jugar finales. O sea, llegan, tienen un campeonato de primera, de Liga de Ascenso, y luego perdieron con Necaxa, tienen otra final ahí con el Atlante. O sea, el equipo lo han sabido manejar y es un ejemplo, un verdadero ejemplo de inversión. Y luego este torneo me parece que trajeron a Cantú como directivo, también como asesor, que es el que está en ESPN, o que está en ESPN, Tato Noriega. O sea, tienen un muy buen equipo ahí en la directiva, están haciendo las cosas muy bien. Y pues bueno, bien por los Bravos, bien por Ciudad Sí. Juárez, me da gusto. Pero sí, otro tema ahí que me molesta de los directivos, digo, ya por ahí mencioné poquito lo del no descenso. Pero algo que me molesta y está poquito debatible, porque siendo, por ejemplo, tú, Fabián, este ejemplo que voy a dar, a ti te dio un título, pero algo que me molesta mucho es que bloqueen a los jugadores a Europa, güey. Me molesta bastante, por ejemplo, y yéndonos específicamente a este ejemplo, cuando hay clubes que se distinguen por tener una buena cantera, ¿no? Y hay otros que no tanto, hay otros que invierten más, hay otros que no invierten tanto. Si nos vamos a equipos que se distinguen por tener buena cantera, pues están los Pumas, está Chivas, está Atlas, está América, por mencionar algunos, ¿no? Yo antes, años atrás, yo veía más exportaciones a Europa de jugadores mexicanos. Pachuca, perdón, se me fue. Pachuca también es un equipo que tiene gran cantera, pero yo he visto como que una tendencia negativa a las exportaciones de jugadores mexicanos en Europa, y que al final de cuentas creo yo que todo esto que estamos hablando afecta en gran medida a que México no logre subir ese escalón en los mundiales, que también ya lo vamos a hablar más adelante. Pero a lo que voy es de que por alguna razón se está perdiendo esta exportación de jugadores, y se me hace mal, o sea, se me hace muy mal, porque, eh, y ahí te va el ejemplo, es ¿cómo se llama? Válgame, se me fue el nombre. Charly Rodríguez, Carlos Pizarro, Rodríguez. No, 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 el Pizarro, güey, Pizarro. O Pizarro. sea, él estaba en Pachuca y se va a Chivas, ¿no? Ahí está el primer error. Y me sorprende de Pachuca, siendo Jesús Martínez el dueño, que le da mucha salida a jugadores a Europa. El Chucky, por mencionar un ejemplo. ¿Por qué lo vendes a Chivas, güey? ¿Por qué en vez de buscarle la salida a Europa, por qué lo vendes a Chivas? Y no solamente ahí quedó el caso de Pizarro, o sea, estando en Chivas se fue a Rayados, güey. O sea, pobre jugador, o sea, Sí, a qué precio lo quieren vender a Europa? O sea, nadie va a comprar claro. o dar ese dinero a un club mexicano para llevarse un jugador que realmente no se sabe, güey, más que su experiencia en la Liga MX. Entonces, eso sí me molesta muchísimo. Por ejemplo, y luego ahorita Rayados lo vende a la Liga MLS. O sea, que digo, Claro. mucha gente, y el mismo Pizarro lo ha mencionado, dice, yo quiero ir a Europa, y de aquí me puedo ir, y Beckham ya me prometió. Digo, puede pasar y ojalá que sí se vaya a Europa, pero o sea, ¿a qué edad ya te vas a ir? O sea, Sí. no sé, a mí se me hace muy mal eso que los directivos
encarezcan, esa es la palabra, que encarezcan al jugador mexicano para que se vaya a Europa. O sea, se me hace, eso debería ser automático. También no te vas a ir a un equipo, a un mal equipo, pero, o sea, trata de que los jugadores se vayan a Europa. Por ejemplo, el caso de Memo Ochoa a mí me gusta mucho porque pues, incluso hasta lo cotorreaban, le hacían bullying, no sé, o sea, en las redes sociales de sus equipos que jugó, o sea, en Europa, o sea, malos equipos en Francia, en España, o sea, eran los porteros más goleados, pero, o sea, ahí estaba en Europa, estaba tratando de sobresalir y de buscar, digo, Ochoa tuvo mala suerte en Europa, pero, o sea, por decirles a alguien, ¿no? O sea, de que buscas Sí. salir de México, de tu zona de confort e irte a Europa, o sea, jugadores más atrás, o sea, Rafa Márquez, o sea, es el perfecto ejemplo de lo que tienes que hacer, saltar de un club mexicano, irte a un club más o menos en Europa, que fue el Mónaco, y pum, das el salto a un grande en Barcelona y ganar los títulos que ganó, o sea, la Champions, las ligas de España, etcétera. O sea, para mí ese es el modelo a seguir, Guardado, güey, también, todo el tiempo que lleva. Ahora, el Chucky Lozano, desafortunadamente, pues en Italia no le ha ido bien, pero, o sea, eso es lo que deberían de ser los clubes o los dueños y hacen lo contrario, güey. Fíjate que, bueno, nada más rápido, tienes toda la razón en que yo tengo ahí un debate con que el mexicano forzosamente tenga que irse a Europa, ¿no? O sea, puede ser un buen jugador dentro de su país, pero sabemos que la curve o la élite del fútbol pues es en Europa, ¿no? Y todos aspiran a llegar allá, o sea, totalmente natural y aceptable. Más creo que en realidad también hay muchas cosas ahí detrás. Por ejemplo, Raúl Jiménez, ¿no? Que también el Club América lo suelta. No sé por cuántos millones lo vendió ahí al Atlético de Madrid. Y del Atlético de Madrid se pasó al Benfica y del Benfica pues ahorita está ya en Inglaterra, ¿no? Entonces, no siempre se me hace tan sencillo soltar a un jugador mexicano. ¿Por qué? Porque los precios, como son escasos los jugadores buenos, entre comillas, mexicanos, obviamente sube el precio, ¿no? Comparado con por ejemplo, los argentinos, que los argentinos son una fábrica de hacer jugadores prometedores y eficientes, y pues obviamente tienen regados jugadores por todo el mundo, e inclusive técnicos, ¿no? Entonces, creo que ahí el esquema, y comparto, tiene que ver tantito la corrupción del fútbol, porque si tú no me pagas los 10 millones de cláusula por Rodolfo Pizarro, no te lo doy. Y, por ejemplo, en ese momento estaba el Milan tratando de llevárselo y Milan es como, espérate, carnal, o sea, es bueno el Pizarro, pero 10 millones de dólares, neta, o sea, ¿cómo nosotros estando en un proceso de reinventarse, porque Milan lo estaba, pues haces eso, ¿no? Sí bloqueas mucho la salida, pero yo creo que el fútbol mexicano en sueldos y en infraestructura y vivir en tu país no está tan mal, ¿eh? O sea, no se me hace tan disparatado que alguien se quede en México. Es que es eso, güey, es la zona de confort que te digo, o sea, que te quedas en tu país. Por ejemplo, el Chucky Lozano, creo que Martínez lo manejó increíble porque dentro de cuando fue la transacción de Pachuca al PSV, me parece que fue el primer equipo el que se fue, lo que hizo Pachuca fue venderlo y en el contrato le agregó un porcentaje. Si se llega a ir del PSV a otro equipo, un porcentaje se va a Pachuca. Eso está increíble porque, y eso mismo sucedió ahorita que mencionaste los jugadores argentinos. Lautaro Martínez, el jugador del Inter, cuando el Inter lo compró me parece que, ¿cuál era el equipo? Al Racing, en Argentina. El Racing hizo eso. O sea, si el Inter lo vendía, que ahora se está hablando que el Barcelona, un porcentaje se va al Racing. O sea, imagínate, no sé si se llega a ir en un futuro la cantidad que va a pagar el Barcelona y que le puede caer a este club en Argentina. O sea, eso hizo el Pachuca con el Chucky cuando se fue al Napoli. Entonces, me parece algo inteligente porque ya ahí sí no, el club mexicano no pierde tanto. O sea, al contrario, está esperando que triunfe en Europa para que en ese salto reciba algo, una compensación. Entonces, digo, se respeta cada quien si se quiere quedar en México o no,
y llevar o sea, se paga muy bien y se vive muy bien en México, pero sí, o sea, yo viéndolo más del lado como de futbolista, de que el futbolista pueda triunfar, y Claro, más allá en la selección también, pues necesitas ese salto de jugar en una liga más importante, creo yo. de acuerdo. Sí, pues creo que no solo en el fútbol, pero la globalización está alcanzando a todos los negocios, ¿no? Entonces, podemos ver una diferencia notoria de los mexicanos que se iban antes a Europa. O sea, por ejemplo, 90s, inicios de los 2000, pues eran contados, ¿no? Ahí andaba Rafa, más tarde Cuau se fue un rato, eh, y luego saltaron Osorio y Salcido. Salcido al Stuttgart, y todavía Salcido se fue al PSV, tuvo buenas temporadas, pero eran contados los que se iban. André Guardado se fue muy, muy joven de cierta manera, y ahora de los 2010 para acá, sí creo que ha habido más exportación, pero también creo que el jugador mexicano, y tal vez es en parte por lo que mencionan de la comodidad que tiene en México, de buenos salarios, un buen estilo de vida, no son tan resilientes, por decirlo de alguna manera. O sea, llegan a Europa, comen banca, a lo mejor no tienen el caso, ¿no?, que tenían acá. Entonces, y muchos de ellos se regresan. Ya lo hemos visto bastantes veces. Osvaldo Alanís, Javier Aquino, Kikín Fonseca, se regresan porque pues, están más a gusto en México y a lo mejor hasta con un mejor salario. Entonces, tienes que ser, si te vas a ir, si fueras un jugador mexicano, yo diría que las bases o los tips para irte es vete joven, eh, afianzado, como lo hizo de cierta manera Raúl Jiménez y Diego Lainez. Y cuando llegues allá, aguántate. O sea, si tu sueño realmente es estar allá jugando en Europa, aguántate y gánate el puesto. Porque si te vas a agüitar de que estás comiendo banca o que te van a prestar otro equipo más chafa, pues así es esto. O sea, estás compitiendo contra todo el mundo quiere ir a Europa. Entonces, fortaleza y aguantarse, ¿no? Si el sueño es estarse allá. Eh, pero sí creo que influye también pues, el tema del dinero. Diría que un 70%, bueno, cuando algún club europeo busca algún futbolista mexicano que esté en México, en la Liga MX, sí siento que es un 70% la ambición del club actual, que les paguen lo que piden, pero tampoco los veo tan malvados, ¿eh? O sea, sí siento que el otro 30% es como ayúdame a desarrollarte mejor en tu carrera. El mismo Jürgen Damm, y ese fenómeno de los jugadores que hemos mencionado hasta ahorita, Eric Gutiérrez, el Chucky Lozano, Rodolfo Pizarro, Jürgen Damm, todos en el equipo famoso de Pachuca del 2016, ¿no? Justo el que le gana a Rayados la final. Jovencitos, Al los cuatro. 92-43. Sí, pasó la La tragedia. tragedia. Eh, los cuatro de una camada increíble que generó Pachuca, bueno, que desarrolló Pachuca. Eh, y luego Jürgen se va por $10 millones a Tigres y varios equipos de Turquía, de otros lados lo buscaron. Y realmente yo nunca he visto al Tuca como alguien ambicioso en cuanto al dinero. Sí siento que muchas de las veces que lo rechazó fue por ayudarle a Jürgen a desarrollar mejor su carrera. No digo que sea el caso para todos, pero sí hay cierto porcentaje ahí también. Y analóguenlo a la vida común, ¿no? Tú a lo mejor ahorita tienes un buen trabajo y te ofrecen otra chamba y tu jefe que te conoce actualmente te dice, ¿sabes qué? Creo que no estás listo para eso todavía. O sea, quédate aquí un rato más, aprende más. Creo que es lo mismo con el futbolista mexicano. Sí siento que hay dinero involucrado de por medio y ambición, pero también creo que los dueños y los técnicos se preocupan por sus jugadores en ese aspecto. Hay un caso extraño ahí, Corella, y sí te quería preguntar directamente qué onda con Tuca Ferretti y su pues esta manera de destruir a los jugadores que llegan a Tigres. Por ejemplo, no sé, me acuerdo también mundialista sub-17 Espiricueta, ahora con Leo Sí. Fernández, o sea, cualquier jugador que sea joven en Tigres no tiene mucho potencial para estar ahí, ¿sabes? O sea, les corta mucho las alas, pero ¿a qué se debe eso? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí con Tuca o con Tigres en general? Sí, creo que justamente Tuca es de los de la vieja escuela, es de los técnicos de más vieja escuela que quedan en México. Ah, técnicos más actuales, jóvenes, el Rafa Puente y todos esos, pues sí, a lo mejor ya traen otra mentalidad, pero Tuca sí es mucho de
llevarlos poco a poco. Con el mismo Pulido lo vimos, ¿no? Le tomó 3, 4 años ganarse la titularidad. También en un equipo como Tigres, pues es difícil con tanto extranjero que compite. Eh, pero, pero Pulido, incluso ya siendo titular y con ofertas en Europa, después de haber ido al Mundial de Brasil, pues Tuca no lo quería dejar ir y se tuvo que ir por la puerta de atrás peleado con Tigres y por eso tanto odio hacia Tigres a pesar de que salió de la cantera. Creo que depende mucho de la mentalidad del técnico y de qué tanta confianza como jugador le tienes a qué está haciendo el técnico contigo. Si de plano ves que es mala leche de no te voy a meter a jugar, eres malísimo, ok, pues me voy a otro lado, ¿no? Pero si realmente ves un interés en esto lo está haciendo por mí, pues agarra, tómalo, aprende de ello. Sí, coincido que el Tuca no es lo mejor para un jugador joven. Incluso Leo Fernández, que tuvo un super torneo con el Toluca, ahí lo tiene, sentado, y ahí va poco a poco. Es cosa de jerarquías, es cosa de edad. Eh, Depende mucho de la institución, creo yo. Fíjense, y otro tema así que es del otro lado de la moneda, digo, ya hablamos poquito de, pues de estos bloqueos de los directivos, por así decirlo, a los jugadores mexicanos a Europa que se quieren ir allá. Pero ustedes qué piensan, por ejemplo, y Corella mencionaba la palabra ambición, por ejemplo, la ambición del futbolista mexicano. Y digo, o sea, esto se respeta y todo, pero ¿ustedes qué opinan de, por ejemplo, el caso de Carlos Vela? O sea, Carlos Vela es un caso, a mí se me hace increíble porque pues es uno de los jugadores con más talento del fútbol mexicano actualmente, y la decisión que tomó de venirse de España a Estados Unidos a los 28, 29 años, como se puede decir en su prime, pues tomó mucha crítica el dejar Europa en un nivel increíble y en una edad que todavía puedes rendir bastante, y venirte a la MLS. Digo, o sea, se respeta mucho la mentalidad de cada jugador, es qué es lo que quieres tú con tu carrera, con tu vida. En este caso, pues Carlos Vela prefirió sí, el estilo, el modo de vida, la calidad de vida, el vivir en Los Ángeles. ¿Qué te puedo decir yo a ti, Corella, de Los Ángeles? Imagínate, o sea, ser el jugador franquicia de un equipo en Los Ángeles, el dinero, el salario que iba a recibir, la comodidad, estás más cerca de México. O sea, todo depende de lo que quieras tú como jugador, pero sí tiene mucha crítica. O sea, un jugador de ese talento, pues no se ve mucho. Yo lo comparo mucho con, y a lo mejor es una mala comparación, pero cuando estaban en la Real Sociedad, cuando estaba en la Real Sociedad Carlos Vela, los delanteros de ese equipo era él y Griezmann. Griezmann, exacto. Eran los dos estrellas de ese equipo y los dos se fueron por lados distintos, por comparar, ¿verdad? Pero digo, se respeta, sin embargo, yo personalmente no estoy de acuerdo, pero sí, es un ejemplo o un caso bien interesante. ¿Ustedes qué opinan de eso? Fíjate que Carlos Vela es, actualmente para mí es mi jugador favorito en el extranjero, ¿no? Con Los Ángeles se ha aventado unos partidazos y unos golazos, o sea, yo creo que es de los top jugadores de la MLS y eso que estaba Zlatan ahí a un lado, ¿no? En el equipo contrario. Ujú. Eh, Carlos Vela demostró que muchas veces el fútbol puede ser más un negocio que una pasión, ¿no? O sea, él lo vio por el lado económico, se nos olvida que él, pues ha comentado varias veces que el fútbol no es su fuerte con respecto a pasión, Sí. pasionalmente, inclusive creo que le gusta el básquetbol. Ujú. Este, entonces, yo respeto mucho su decisión, de hecho, lo aplaudo porque, oye, que tanta gente espere cosas de ti y tú quieras otra cosa, pues bueno, ¿quién es las otras personas para pedir tanto de ti, no? Por más que tú tengas un exitazo, habilidades técnicas increíbles, como mencionas tú, pues él estaba brillando bien ahí en Europa, ¿no? Y pues estar a la par con Griezmann, y ahorita Griezmann está en uno de los mejores equipos del mundo, y Carlos Vela decidió el dinero, pues también hay que pensar un poquito de dónde viene ese deseo de Carlos Vela, ¿no? También
es un jugador un poco difícil de tratar. Ha tenido problemas con la selección mexicana también. Abandonó la selección mexicana, algo que ahí yo creo que, híjole, ahí podríamos aventarnos un tema bastante largo y tendido de por qué jugadores abandonan la selección mexicana o rechazan llamados. Pero creo que también hay que ver este nuevo lado de las cosas, como lo comentaba Corella. Hay una globalización, hay una oferta increíble de fútbol. Ya lo vemos también en equipos de la India que ofrecen grandes cantidades de dinero para que te vayas a jugar allá. Árabes también. Entonces, vamos a empezar a pensar un poco ya más también en la estabilidad tanto económica como emocional de los jugadores, creo. Y Carlos Vela es uno de los ejemplos de esto. Sí, totalmente es pues como dices tú, una decisión que pues dio mucho que hablar. Te digo, se respeta, pero sí, y aunado a eso, o sea, le dijo que no a México a un mundial. Hijos, eso fue lo más increíble. Deja tú el hecho que se haya venido de Europa a Estados Unidos, o sea, es el hecho de decirle no a la selección. O sea, ¿qué Sí, jugador le dice que no a una selección? Eso sí. se me hizo increíble, y más cuando está en su nivel de la Real Sociedad en el Mundial de Brasil. Claro, hubiera sido muy diferente con él, ¿no? Imagínate. Sí. No, no, no. Y hablando de Mundial, ¿por qué no dedicamos el siguiente tema a los mundiales, o México en sus participaciones en los mundiales? Por ahí también pregunté en Instagram y en Facebook, pues cuál, a lo mejor se confundió un poquito la respuesta, no la planteé bien, porque la pregunta fue, ¿cuál ha sido la mejor participación de México en mundiales? Y pues mucha gente puso el 86 en el Mundial de aquí de México. Y sí, pues sí es cierto, se llegó a cuartos de final, pero más bien mi pregunta era como que en los últimos años, o sea, en los últimos 15 años, ¿cuál ha sido la mejor participación? Mucha gente, y antes de iniciar, pues esto va de la mano con lo que les decía de las decisiones de los directivos. Para mí México, o sea, esa tendencia de octavos, de octavos, de octavos, de octavos, no es por casualidad, o sea, es por todas estas decisiones que ya hablamos, pero sí, no sé, yo como aficionado de México, pues me gustaría que México diera ese salto de calidad de Claro. competirle a las selecciones, especialmente en los mundiales. Y es que lo puede hacer, pero creo que ahí entra la mentalidad, Mike. Entra mucho la Sí. mentalidad del mexicano. O sea, está a flor de piel esta mentalidad del mexicano de que yo no tengo esta capacidad, pero lo vemos ahora con Chicharito cuando estaban ganando la Francia 3-1. También el gol de Giovanni Dos Santos a Holanda. O sea, se elevan tanto que caen muy fuerte. Ujú. Sí, no, es totalmente la mentalidad del futbolista. No sé si ya en ese punto es tanta la presión, no solamente por jugar pues, en un mundial, sino también la presión psicológica de que un país entero te está viendo, y que desafortunadamente en los últimos años pues México se ha estancado en ese octavo puesto. En los octavos de final, perdón, a mí me saca, o es bien increíble cómo lo mental tumba a México. O sea, lo acabamos de Claro. ver ahora en Rusia, o sea, cómo le ganas a Alemania, al campeón del mundo, y luego pierdes 3-0 con Suecia. O sea, son ese tipo de cosas que le afectan al jugador mexicano. O sea, no sé qué tenga que ver ahí, pero son esa montaña rusa que tiene el futbolista mexicano, y que pues desafortunadamente se ha visto en estos últimos mundiales. Viendo poquito las respuestas de la gente, y me gustaría ver qué opinan ustedes. La gente se dividió un poco con el mundial del 98 y del 2006. La mayoría de la gente respondió el año el mundial de Francia y el año de Alemania en el 2006. Por ahí alguna gente mencionó el de Brasil, y muy poca mencionó el de Rusia. Y les digo, toda esta gente que también mencionó el del 86, pero
A mí personalmente, mejor participación, creo que, y es que está complicado porque la selección que más me gustaba era la de, híjole, era la de La Volpe en el 2006. Jugaba muy bien ese equipo, tenía un estilo. El Mundial no fue muy brillante, la serie de la fase de grupos no fue muy brillante, pero ya contra Argentina fue un juegazo y pues todo el mundo sabe el golazo de Maxi Rodríguez, que no lo vuelve a repetir, pero esa selección, por cómo jugaba, se ganó el respeto de mucha gente. En la Confederaciones México jugó muy bien. La selección del 98 también me gustaba muchísimo. Esa selección de Cuauhtémoc, de Rafa Rafa Márquez, Márquez, del Matador, de Borghetti, Peláez, ¿cómo se llama? García Aspe, Ramón Ramírez, el Cabrito, cuando empezaba. el Cabrito. Esa selección que le ganó a la Confederaciones a Brasil también me gustaba muchísimo. Esta selección del 2014 de Brasil, creo que el Piojo le dio buen estilo al equipo también. Sí. Obviamente la eliminatoria fue muy dolorosa, estuvo a punto de quedar México fuera, pero esas selecciones fueron las que me gustaban mucho a mí. Fíjate que a lo mejor las personas que piensan del Mundial del 2006 tiene mucho que ver cómo se dio este proceso de eliminación, ¿no? O sea, desde los partidos estos de fase de grupos a premundiales, ¿no? O sea, la Volpe nos tenía en un lugar muy seguro y él lo mencionó y la seguridad de la Volpe en decir, pues Caminando, caminando sí, vamos a llegar lejos, ¿no? Pasa lo mismo de siempre y hasta hay una frase ya de esto, jugamos como nunca y perdimos como siempre, o sea, ahí más que nunca se notó que México podría tener ya una maldición, ¿no? Entonces, sí fue en el 2006 en aquel golazo del Maxi, ¿no? sí, Que no, yo no atribuiría la eliminación de México en el 2006 solamente a Maxi. O sea, se dejaron de hacer muchas cosas también. ujú, Eh, Creo que dejar el espacio para que Maxi se aviente el mejor gol de su vida, pues también es una falta de concentración, ¿sabes? O sea, no podemos siempre estar culpando de que no, pues el destino no nos quiere o no sé, O cualquier el otra no, o cosa. el no era penal, o el gol de Maxi Claro, Rodríguez. claro, o sea, ya basta. Y el mexicano ha sido experto en cubrirse en este tipo de pretextos, ¿sabes? Si bien el clavado bueno, no es clavado, mucha gente todavía discute si con Robben fue penal o no, yo creo que sí lo fue, creo que yo si fuera árbitro lo hubiera marcado, pero entiendo que la manera en que se tira pues es muy poco ortodoxa, ¿no? Muy piratona, pero al Hasta le final de todas. hicieron piñata. Sí, es cierto. Este, Al final de todo, pues no te puedes estar siempre poniendo de pretextos de que no, que si el penal, no, que si el gol de Maxi, no, que si Estados Unidos, no, que no, ya, o sea, ya hay que comprometernos. Y sabes que, Mike, este último mundial lo estaba jugando muy bien, pero creo que ahí sí, y lo platicábamos tú y yo hace poco, podríamos culpar un poco al técnico. Ya ves que Sí, este señor, se me fue el nombre, Osorio, el Osorio, Ricardo Osorio. ¿Ricardo Osorio se llamaba o Juan Carlos. Juan Carlos Osorio? Este señor a mitad del tiempo de Brasil contra México, ¿no? Que dio estas declaraciones, creo que tú estás un poquito más enterado, pero que quiebran un poquito el vestidor, ¿no? Este, ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo puede ser que tú hayas ganado un equipo, como dices tú, de Alemania, y de repente en Brasil te moriste de nada, ¿sabes? O sea, también tienen mucho que ver la dirección técnica. Y algo que reconozco yo, que comparto con Hugo Sánchez siempre que lo dice, el técnico tiene que ser mexicano. Yo Mm, sé que puede ser muy nacionalista ese rollo, pero en el gusto de hablar a los jugadores, de comunicarse de una forma más eficiente, de conocer el fútbol mexicano, los jugadores, pues ve tú, el Piojo López lo estaba haciendo bastante bien. Miguel Herrera, ¿no? Perdón, el ujú. Piojo López, Miguel Herrera, el Piojo Herrera, me quedé con el capítulo anterior, el Piojo López. Este, lo estaba haciendo bastante bien porque él tiene este carácter, pues muy mexa, ¿no? Muy injundioso, muy frontal, muy vertical.
Entonces, eso motiva mucho al jugador. Ya que después tuvo sus problemas personales con este Martinoli y lo que sea, pues bueno, claro que concedía el despido, pero la dirección técnica en la selección para mí también es un factor fuerte. Tú, mi Core, antes de que inicies, el otro día estábamos platicando Fabián y yo, teníamos una pregunta muy seria que hacerte. Y yo creo Ah, que ya sí, Fabián ¿cuál? también ya sabe cuál es la pregunta aquí. A ver. La pregunta es, la pregunta es, ¿le vas a México, güey? Eh, estoy un poco, siempre he tenido un poco esa contradicción a veces. Déjame te digo, primeramente creo que el primer mundial que a mí me tocó ver de lleno fue el de Alemania, justamente, el de 2006. Pues 98 y digo, ¿qué fue? Sí, 98 y 2002, el de Corea-Japón, Ujú, no, sí. realmente no los vi, estuve al tanto de lo que pasó con México, pero así que lo vi como aficionado, primero fue Alemania, eh, y justamente dirigido por La Volpe, por ahí en su última lista de seleccionados, recordabas que hubo una polémica, remueve Cuauhtémoc, ¿no? a... No, deja tú, bueno, sí también, que no llevó a Cuauhtémoc, pero en las eliminatorias en CONCACAF, los goleadores eran Jared Borghetti y el Jimmy Lozano, ¿no? Y eran el alma de esa selección mexicana. Este, llega la hora de dar la convocatoria final, la lista final de jugadores que iban a Alemania, y deja fuera al Jimmy Lozano. Deja fuera al Jimmy Lozano y mete a su, ¿qué era? Pues su, Nuero, creo que Nuero, ándale, exacto, el el Chiquis Nuero. García. Que nada contra el Chiquis, pero ¿cómo sacas a quien fue goleador durante la preliminatoria? Y a tal vez a un jugador que era su única oportunidad de ir, porque el Jimmy ya no estaba joven, y había, Sí, había sido bicampeón con Pumas hace poco, con el equipo de Hugo Sánchez, también lo lideraba. exacto. Llegaron a la final de la Sudamericana. Jimmy está en un gran nivel y para mí fue un error de la Volpe no llevarlo, solo por cumplirle el capricho de su mujer o yo qué sé, o como lo escudó él, diciendo que tenía que llevar experiencia al vestidor, ¿no? Alguien que tratara a los chavos, sobre todo porque era el primer mundial de Andrés Guardado, que ¿con cuántos fue, sabes? ¿20 o 18? No me acuerdo. Tenía menos de 20. Menos Menos de de 20, 20. ¿va? Entonces, y a partir de ese momento le empecé a tener resentimiento, pues obviamente a la Volpe y a México. Entonces, sí vi sus partidos en el Mundial, tuvo buena participación en el grupo, le ganó a Irán, empató con Angola, pierde contra el Portugal de CR7 Y y Figo. le da, y Figo, y le da un buen partido a Argentina y lo pierde en tiempo extra, pero yo desde ahí ya no le iba a México, por ese resentimiento personal nada más, digo, entonces por ahí de 2006 a 2000, ¿qué fue? 10. Ujú. Neta, dejé de apoyar a México, él iba a Estados Unidos, según yo. este, y en el 10, que surge la estrella esta, el Chicharito, y lo mandan al Manchester United. Yo en ese entonces todavía veía Liga Europea, y le iba al Manchester United, entonces me emocionó lo del Chicharito. Y ahí es cuando le volví a ir a México, pero sí, de esos años del 6 al 10, cero, o sea, detestaba México yo. En la selección, no el país, obviamente. Sí. Respondiendo a tu pregunta. Pero, pues sí, para mí creo que la mejor actuación fue la del 2006. Eh, en segundo lugar, pondría la de Brasil. Creo que recordarán que esa fue una eliminatoria difícil. México estuvo a punto de no ir, se fue a repechaje con Nueva Zelanda. Empata con Brasil en el juego inaugural. No, que fue el segundo, ¿ah? Porque le ganaron a Camerún en el primero. Y Sí. el tercero fue contra. Ya ni me acuerdo contra quién fue. Contra Croacia, Eh, ¿no? Croacia, sí, sí, de Rakitic. Y le ganan 3-1. Y liderado por equipos de la liga local, ¿no? O sea, ahí estaban pues muchos del América, con la influencia del Piojo Herrera, ahí estaba Paul Aguilar, pero incluso el mismo Oribe estaba en la Liga MX, y estaban liderados por talento local. Entonces eso me gustaba ese equipo. Siento que el juego contra Holanda fue pues un poco desafortunado, también un poco de la mentalidad de, no sé, como que siempre clavarse en que en octavos se quedan y no pasar al quinto partido. Ya lo tenían, y les iba a preguntar a ustedes, no sé si nada más yo lo noto, pero no notan que
en octavos de final, México siempre hace algo raro en la alineación. Miren, 2002, meten al Matador García, ya todo rucote. 2000, Sí, sí, sí. 2006, inició Guardado, que estaba haciendo un partidazo. Pero ¿qué más fue lo raro ahí? Bueno, o sea, la neta, esos fueron huevos de la Volpe. Qué bueno que le salió esa vez. Lastimadamente, Sí. Guardado sale lesionado en ese juego, pero estaba dando un buen juego contra Argentina. Pero también fue algo raro como que meter al chavito de 18 años a jugar. Y luego 2010, para El empezar, bofo, güey. Esa es la ajá, top. sí, sí, sí. O sea, para empezar, llevar al conejo de última hora como portero para el Mundial. Entiendo que era un favorito de Javier Aguirre, pero ajá, o sea, octavos de final contra Argentina, titular el bofo. No mames. Y ¿cuál siguió de esa? 2014. No hubo nada raro en la alineación, pero sí, cuando mete de cambio a Aquino, que fue justamente el que perdió la Ah, marca sí. ¿cómo se llamaba? El alto el güero delantero de Holanda, el que mete el primer gol. Ah, no, fue el gol de Snyder, ¿va? El Él fue gol el de que perdió la Snyder. marca de Snyder, fue culpa de Aquino. Y ahí fue un doble cambio del Piojo que quién sabe se trabancó. Y ahora en de Rusia, pues ya ni me acuerdo. Estuvo para la patada ese partido, Mike. Tú podrás saber mejor que estuviste ahí. Pero, pues sí, a mí se me hace raro, como que siempre pasa algo raro en octavos, en la alineación. No sé si lo han notado, pero en resumen, pues sí, creo que las actuaciones han sido la desde 2006, la 1, y la de 2014 la pondría como 2. Sí, digo, no había notado esa tendencia que dices de las alineaciones y de cosas raras en los octavos de final, sinceramente, pero sí es cierto ahorita que lo mencionas. Ese mundial del 2010 es a mi gusto, de los peores, güey, junto con Sí. Corea-Japón. Estuvo raro el Javier Aguirre, perdón. Javier Aguirre, estuvo raro ese mundial. Tuvo tres capitanes en todo el mundial. El Bofo, no sé si se acordarán, hubo una conferencia de prensa antes del juego contra Argentina en los octavos, que andaba así como con una gorra tapado de la cara, bien, que fue bien criticado por pues, qué mensaje le das a tus jugadores con esa actitud así de actitud negativa. Ese mundial a mí no me gustó para nada. El de Sudáfrica tampoco me gustó el de Corea. Y más que nada por cómo terminó con una eliminación contra Estados Unidos. Creo mucho también que afecta, yo creo que la suerte también tiene un papel aquí, porque ese mundial del 2014, como bien lo decían ustedes, México venía jugando muy bien, pero le toca también la mala suerte de tocar con una llave Potencia. bien difícil, o sea, era Sí, sí. España o era Holanda, entonces, o sea, ya de ahí estás perdiendo. Y luego Claro. te vas al de Rusia y tenías si quedabas en primero, que nomás era ganarle a Suecia o empatarle a Suecia, Es contra Suiza, ¿no? ajá, o sea, la llave era totalmente distinta y era accesible, güey. Entonces, pierdes con Suecia 3-0, güey, y ya, o sea, te vas al bracket más complicado con Brasil, pues ya no tiene nada que hacer, ya ese equipo Sí. ya no tenía nada que hacer allí, pero, o sea, yo siempre he dicho, si México le hubiera logrado empatar o a ganar a Suecia, México pudo haber sido el Croacia de ese mundial, güey, De acuerdo. porque Croacia se fue por ese lado y logró pelarse hasta la final, o sea, Croacia le ganó ¿quién fue? A Colombia, creo, a Rusia, así equipos que no era lo mismo, o sea, de Francia, de Argentina, de Brasil, de Bélgica, de Uruguay, o sea, en este lado estaban todos las potencias, entonces sí creo yo que tiene mucho que ver suerte de qué grupo te toca y la llave. Y pues la mentalidad que desafortunadamente, como lo hemos dicho, pues sí ha afectado al futbolista mexicano y por ese tipo de cositas, que no era penal, que el golazo de Maxi, digo, por muchas cuestiones. Pero Creo sí, que yo me voy al Mundial 2006, que fue por la época y por el mundial que más me ha gustado, y el del
El 98 también me gustó mucho porque fue el primer mundial que yo vi. Y yo creo que por eso en base a las respuestas de la gente, como somos de esta generación, es ahí donde empezamos a ver el fútbol y el 2006 fue como que el mundial de donde todos estábamos en la secundaria, en la prepa, que fue el más chido. Creo que también, y ya para acabar el tema de selecciones, hay uno que otro factor que puede impulsar a México, ¿no? Que si bien, por ejemplo, comentaba con un amigo que es argentino y él es pues muy exigente con su fútbol. De hecho, todos los argentinos son muy exigentes con sus selecciones y sus clubes, ¿no? Entonces, yo le decía, ahora en el 2018, pues Argentina está bastante bien, tiene buenos jugadores y me decía, no, no, muchos jugadores no están en los mejores equipos del mundo. O sea, Argentina le tira a tener a sus jugadores colocados en las mejores ligas y los mejores equipos del mundo. Y Ujú. creo que eso le puede hacer falta a México, ¿no? Empezar a colocar jugadores en clubes importantes. Porque, por ejemplo, Raúl Jiménez, pues ahí está peleando la Europa League, ¿no? Pero de ahí, ¿quién más? El Chucky Lozano sentadísimo por Gattuso. En realidad, creo que las aspiraciones de los jugadores mexicanos en Europa todavía están un poco limitadas. Y eso hará que a la hora de ser seleccionados tengan un poquito más de experiencia en un fútbol un poco más frontal y Exacto. en una eliminatoria mundial, ¿no? Entonces, esa es una. También el polémico tema de cuántos extranjeros puede tener un equipo mexicano. Ese yo creo que sí es un tema importante a remarcar porque yo soy de la idea que los extranjeros debería ser mínimo. No, no, no en el sentido que esté mal que haya extranjeros, pero dale oportunidad a la cantera también, desarrollalos, busca que vayan creciendo. Yo puedo decir que Monterrey es una de las instituciones que también de los últimos años se ha fijado mucho en su cantera. Pues de ahí salió César Montes, que también está en la mira con Europa. También Charlie, lo mandaron a Toledo a prepararse y a regresarse para acá. El Tecate. este, el Tecatito Corona, que ahorita dicen que es de los jugadores más eficientes a nivel mundial, hablando de México, ¿no? O sea, está también cerca del Sevilla, me parece, lo quería contratar ahí el Sevilla. Total, hay buena cantera, entonces creo que la cantera también es una solución a un nivel de selección mexicana. Empezar a fomentar un poco más el fútbol en México, olvidarse un poquito más del dinero. Muchos jugadores pierden el piso, pierden el suelo y se van desinflando. Muchos, demasiados diría yo. Y no está bien eso, o sea, obviamente no está bien, nos perjudica tanto en calidad de fútbol como en inflación de jugadores, transacciones de jugadores a otros clubes. Entonces, pues sí, y mi top 3 de mundiales, yo también empecé a ver bien el fútbol mundial a partir del 2006. Sin embargo, desde el 2002, pues ya estábamos que en la escuela nos dejaban salir o entrar tarde, más bien entrar tarde para ver cualquier partido de ese mundial, ¿no? Pero concuerdo con Mike, para mí mi favorito hasta ahorita ha sido Brasil 2014. Eh, Como lo mencionaba, con Herrera al frente, se vio un México muy, muy sólido, demasiado, creo que como lo digo, es el mejor que he visto yo en mundiales. Y sí, por ahí el 2006 con la Volpe, una fase de grupos medio extraña, pero se veía bastante interesante la alineación. Era cuando Guille Franco se naturalizó y ahí estuvo y metió gol. Entonces, me gustó mucho ese mundial, no tanto por México, el mundial en sí se me hizo muy, muy atractivo. Y por último, este último del 2018, yo lo pondría como número 3 únicamente por el hecho de haberle ganado a Alemania. Que si bien Alemania no andaba como en el mejor momento, pues sigue siendo Alemania, ¿no? O sea, sigue siendo la principal selección del mundo, ¿no? Entonces, creo que México tiene todavía mucho que mejorar, pero primero hay que solucionar muchas cosas dentro del fútbol a nivel club, a nivel formación de Exacto. jugadores. O sea, hay mucho jale que hacer, muchas adecuaciones. Ya basta de mexicanos que se inflen tanto y pierdan el objetivo, que vayan nada más a Europa
pues no sé, no se la crean o no quieran demostrar fútbol. Y si no, pues ahí está Estados Unidos. Papi, Estados Unidos que nos va a pagar buena lana. Me voy a quedar en un lugar a gusto. Uy, uy, uy. Y yo ahí, sí, no estoy de acuerdo con que a sus veintitantos, 22, 23 años ya estén pensando en la MLS por dinero. O sea, no va, pero pues bueno, eso es lo que yo opino en selecciones, es mi opinión. Yo, si pudiera agregar algo en comparación a otras selecciones, lo que sí le aplaudo al jugador mexicano es el cómo defiende la camiseta y el sentimiento cuando gana y el sentimiento cuando pierde. Un claro ejemplo, ¿cuándo fue la última Copa Oro? En 2017 fue. Eh, Te la bueno, la que debo, le no ganan me a Estados acuerdo. Unidos. La que le ganan a Estados Unidos, y ya, ¿no? Premian a México, Estados Unidos va por su medalla del segundo lugar y su mayor figura ahorita, que es Pulisic, así, Ujú. bien X, o sea, le valió madre, el vato así, pues bueno, ya me voy, ¿no? O sea, recogió su medalla y chingó a su madre, y siento que el mexicano sí siente más la camiseta, o sea, en comparación a las ligas de CONCACAF al menos, siento que es el que más siente la camiseta, el que más la defiende, entonces eso sí se lo puedo aplaudir al jugador mexicano. Sí, ese es muy buen punto, ¿eh? Muy buen punto porque y va de la mano un poquito con el debate de Liga MX y Liga MLS, este que pues no nos vamos a meter tanto a fondo porque se requiere un episodio, creo, pero qué bueno que lo mencionas porque incluso como aficionado, güey, es yo te puedo decir, después del yo que estaba, gracias a Dios me tocó la fortuna de estar en Rusia en este mundial. Y como aficionado, te puedo decir que es una cosa increíble estar en un mundial, en un juego de la selección, en una fase de grupos. Y te puedo decir que el juego después contra Alemania fue algo. No te puedo describir el sentimiento como aficionado, güey. Y no solamente yo, o sea, eran miles de mexas celebrando en el Kremlin, o sea, ahí en Moscú y te vas al juego de Suecia y terminas hecho cagada, o sea, estás triste, estás casi hasta quieres llorar, o sea, tan así es el sentimiento del mexicano al fútbol. Y es algo que sí nadie se lo quita y que es algo Claro, muy chido totalmente. del país aquí, que pues el fútbol es algo arraigado que está en nuestra cultura. Caso contrario en Estados Unidos, que sinceramente no creo que tengan eso en su cultura. Que va creciendo, tal vez sí, pero sí ese sentimiento del aficionado y del futbolista mexicano es increíble. ¿Sabes, Mike, a qué le va a tirar Estados Unidos? A empezar a unificar como clanes de deportes. Por ejemplo, ahora lo que está haciendo Seattle con su equipo de fútbol, con su equipo de la NFL, con su equipo de NBA. O sea, en realidad, lo que apunta a Estados Unidos es hacer como, pues ahora sí, una familia gigante de deportes de un solo lugar. Y eso también Ujú. es un gran tema, ¿eh? O sea, están viendo muy a futuro a una inversión muy fuerte también. Sí, el de Atlanta, el equipo de Atlanta, o sea, el equipo de También, soccer, de claro. fútbol, pues ya juega en ese estadio, no sé, increíble de los Falcons, pues ya ellos también juegan ahí. Entonces Sí. la inversión ahí está. Pero sí, pues nos despedimos. Muchas gracias otra vez por aceptar la invitación de cotorrear, de platicar aquí conmigo en el podcast. Me da mucho gusto que estuvieron aquí y agradecerles, y obviamente hacerles la invitación para futuros episodios de lo que sea, ¿no? Ya viene la NFL, fútbol mexicano, ahorita está con los Guardianes, el torneo y de lo que sea, ¿no? Entonces, pues simplemente agradecerles. Gracias a ti, Mike, por tenernos aquí. De nuevo, un gusto platicar con ambos. Y sí, lo que gusta es invitarnos, aquí estamos. Muchas gracias, Mike. Hasta luego, Corella, pero pues no sin antes decirte que Dios bendiga a todos los que le hicieron daño a este equipo.
Suena, se fue de fondo. Que Dios bendiga a los que, ¿qué, perdón? Que Dios bendiga a todos los que le hicieron daño a este equipo. El Roberto Hernández Jr. cuando Monterrey descendió a los Tigres. O el Morelia. O sea, eso es más un gancho al Corella, ¿no? Más bien, porque no lo entendí. Sí. No se podía despedir sin sacarlo de su sistema. Sin sacar ese veneno. No, está bien. Ándale, pues, muchas gracias, gente. Síganos, por favor, ahí en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estamos como Sports King Pod en ambas plataformas. Suscríbanse, por favor, también aquí al podcast. Y pues nos vemos muy pronto. Que sigan teniendo una muy buena semana. Saludos.